Ok, entonces buenos días con todos. Vamos con esta partecita. Vamos a revisar, ¿no es cierto?, qué es lo que hemos visto como un resumen general, ¿sí? De toberas, difusores, turbinas y compresores. Entonces, básicamente hemos visto el planteamiento, hemos visto los conceptos de qué es una tobera, qué es un difusor, qué es una turbina y qué es un compresor. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos también en esto? Habíamos revisado el balance de energía de sistemas abiertos. Entonces, estos sistemas básicamente son sistemas abiertos y lo principal que tenemos que hacer es plantear siempre, primerito, datos, ¿no es cierto? Del estado 1, del estado 2. Luego de eso, lo que tenemos que hacer es, ¿cómo se llama esto? Tenemos que revisar, ¿no es cierto?, con el balance de energía, que es lo que tenemos de los elementos que aparecen en el balance de energía. Y luego de eso, tenemos también que utilizar la ecuación de la continuidad para complementar, ¿sí? También vimos, si vamos a trabajar con gases ideales, podemos trabajar con lo que es la ecuación del gas ideal, y si no vamos a trabajar con gases ideales, necesitamos tener tablas. Entonces, esto ya habíamos visto, lo que tenemos en pantalla, el sistemas abiertos. Como les decía, ¿cuáles son las claves de sistemas abiertos? Pues presentar, ¿no es cierto?, un balance de energía, que este es el principal, el que tenemos aquí. Todo el flujo de energía que entra a un volumen de control, en este caso los volúmenes de control son toberas, difusores, turbinas o compresores. Va a ser igual a toda la energía que sale, a todo el flujo de energía que sale. Pero ¿qué es lo que puede ingresar a un volumen de control? Ponemos allí, ¿no es cierto? Lo que puede ingresar a un volumen de control es el fluido con su energía, ¿ok? Es el fluido con su energía cinética, potencial gravitatoria, es el fluido con entalpía, calores y trabajos. Si están en forma de flujos másicos, va con un M punto arriba, y esto va con flujo de calor de entrada, flujo de calor de salida. ¿Qué es lo que tenemos al lado derecho? Pues lo que tenemos es el flujo de calor total que sale, que va a ser el fluido con su energía cinética, potencial gravitatoria, entalpía y flujos de calor de salida y trabajos de salida. Esta es la ecuación general para todo. ¿Ok? ¿Cuál es la otra ecuación que nos va a servir en esto? También es la ecuación de la continuidad, que sale del hecho de tener un flujo másico constante. ¿Ok? Flujo másico 1 es igual a flujo másico 2. Eso nos permite plantear esta ecuación que relaciona áreas de entrada con áreas de salida. ¿Ok? Áreas de entrada con áreas de salida, rapidez de entrada con rapidez de salida, volumen específico 1 con volumen específico 2. ¿Ok? Y es la otra ecuación complementaria. ¿De dónde se obtiene esto? De los datos, los volúmenes específicos. Si son vapores, van a estar dados por la presión y la temperatura en tablas, y si es gas ideal, esto de aquí se va a despejar de la ecuación PV es igual a RT. ¿Ok? Entonces, depende del ejercicio qué es lo que tenemos, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? Podemos decir cuáles son las principales características de los elementos que tenemos para resolver. Entonces, las principales características son, por un lado, vamos haciendo un resumen. Vamos a ver la parte final, acá. Acá, la otra diapositiva, acá. Entonces, vamos con esto. Aquí. Entonces, empezamos resolviendo, podemos resolver los elementos que se llaman toberas o difusores, turbinas o compresores. Llamémoslo así, son análogos. La tobera es a la turbina como el difusor al compresor. ¿Cuál es la diferencia entre una turbina, un compresor, una tobera y un difusor? Es que estos de aquí, las toberas y los difusores, ¿sí?, producen cambios en el fluido desde un estado 1 a un estado 2, pero solo a expensas de la geometría de la tubería, ¿sí? Es decir, trabajos de entrada y salida no hay en estos dispositivos, toberas y difusores. Lo que puede existir es flujos de calor de entrada y salida. Entonces, básicamente la tobera dice el objetivo es incrementar la velocidad de un fluido, ¿sí?, a expensas de la presión, es decir, debido a una caída de presión.
Y el difusor, en cambio, incrementa la presión cuando desacelera o reduce la velocidad del fluido. ¿Cómo se hace un esquema en general que va a circular por una tobera o que va a circular por un difusor? Pues vapor de agua, de refrigerante o gases ideales. Estamos resolviendo con eso. ¿Qué es lo que va a pasar? La tobera se representa, como ven aquí, como un, ¿cómo se llama esto? Un trapecio cuyo lado mayor está a la izquierda y el lado menor a la derecha. ¿Sí? Esto lo que está simbolizando es que hay una reducción del área transversal. Entonces nosotros tenemos aquí un área transversal aquí de entrada. Esta es una representación en 2D, ¿no es cierto? Entonces un área transversal de entrada 1 y se reduce el área de salida. Entonces esta reducción en el área de salida es la que produce un aumento en la velocidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar aquí? Vamos a considerar que este es el punto de entrada, este es el punto de salida. Tengo presión, temperatura, área, velocidad a la entrada de la tobera. ¿Qué voy a tener después de que pase el fluido, que puede ser vapores o gases ideales por la tobera? Va a tener una presión 2, una temperatura 2, un área 2, una rapidez 2 diferente. ¿Qué es lo que no vamos a encontrar en las toberas? Trabajos de entrada ni trabajos de salida. Y calores de entrada y salida, que justo podría haber aquí en este proceso, ya depende del ejercicio. Si es adiabático, esto también es 0, pero a veces podría considerarse que ingresó calor desde el medio ambiente o de alguna manera por las paredes del recipiente, en este caso de la tubería, o que también se perdió calor por las paredes de la tubería. Sí, que en este caso la tubería no es más que una tobera, es decir, cambia la geometría. Pero eso provoca básicamente, no se olvide, un incremento de la velocidad en el fluido. Ahora, ¿qué pasa con los difusores? Los difusores son los análogos de las toberas, pero funcionan al revés. El área de entrada es más pequeña, el área de salida es más grande. Y asumimos obviamente que el fluido se está moviendo en esta dirección. ¿Cuál es el punto de entrada? Aquí, este es el punto de salida. ¿Y qué decimos? Va a tener un valor de presión, temperatura, un área de entrada y una rapidez a la entrada. Sucede un cambio de geometría dentro del difusor y eso va a provocar una subida de presión, una variación en la temperatura, un área diferente como vemos y una reducción de la velocidad. De manera análoga, los trabajos de entrada y salida en una tobera son 0. No hay elementos ahí, ni que generen electricidad, ni que generen movimiento, ni tampoco dentro de la tobera, solo es un cambio de geometría. Lo que puede haber de igual manera son flujos de calor de entrada y salida. O sea, ya depende del ejercicio, si es que ingresa calor desde el ambiente o si sale. Si es adiabática, no pasa nada. Si no me da ninguna información, pues se asume que es adiabática. Entonces, ¿qué se plantea para esto? Se plantea el balance de energía en el estado 1, que tiene que ser igual al balance, perdón, el flujo de energía del estado 1 tiene que ser igual al flujo de energía del estado 2, es decir, lo que ingresa a la tobera o al difusor tiene que ser igual a lo que sale de la tobera o del difusor. Se escriben las ecuaciones, se simplifican los elementos que tengamos repetidos o que más que repetidos que sean 0 o despreciables en estas ecuaciones y se busca lo que se tiene. Lo mismo sus B, no sé si hasta allí tienen alguna duda o pregunta, tal vez, por favor. ¿Dudas o preguntas? Ok, lo mismo sucede, vamos a la siguiente parte, lo mismo sucede con turbinas y compresores. La turbina de igual manera va a funcionar, ¿no es cierto? Puede funcionar la turbina y el compresor con vapores de agua, refrigerante o gases ideales. La turbina es el análogo a, como vimos la representación, a la tobera y el difusor al compresor. La diferencia está en que se considera que aquí tiene un punto de entrada y acá un punto de salida. No es horizontal, sino vertical, pero solo es un esquema, ¿sí? Solo es una representación. ¿Qué tiene de especial la turbina? La turbina tiene de especial que siempre debe tener trabajo de salida, ¿sí? Que solo expresa como trabajo eléctrico o potencia eléctrica. A veces también solo como potencia de salida, como movimiento. Pero el objetivo de la turbina es ese, debido a que pasa un fluido por este volumen de control que pertenece a la turbina, va a generar un trabajo de salida. Si no hay trabajo de salida, no es turbina. Ahora,
el paso del fluido ingresa en este punto 1 con una presión, una temperatura, una velocidad y el área transversal podría ser esta. ¿Sí? ¿Qué le pasa después de recorrer la turbina? Pues debe tener una presión 2 a la salida, una temperatura 2, una velocidad 2 y un área 2. ¿Siempre tenemos todos los términos? No. Ok, no estrictamente. Podría ser que la velocidad sea constante mientras pasa el fluido por la turbina. Podría ser que el área de entrada, que es en esta parte de aquí, sea igual al área de salida, que es en esta otra parte de acá. Sí, no es tan específico como en la tobera, que es estrictamente un cambio de geometría. ¿Ok? Y si es que no hay esos cambios, pues entonces no es que no existan estos términos, es que son constantes y la variación es lo que no existe. ¿Qué pasa con los compresores? Los compresores son idénticos en el sentido del funcionamiento, o más dicho, del esquema de la turbina, pero en el sentido contrario. Obviamente va este lado pequeño acá y este lado grande acá, como que fuera un difusor, así se lo entiende. La entrada va hacia abajo y la salida arriba, pero solo es esquemático, vuelvo a insistir, no es que sea exactamente así. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué debe tener de especial el compresor? El compresor debe tener potencia de entrada, necesariamente potencia de entrada. ¿Sí? Si no tiene potencia de entrada el compresor, no es compresor. ¿Por qué razón? Porque el compresor lo que hace es utilizar la energía eléctrica que toma de un tomacorriente para impulsar el motor del compresor y eso es lo que le permite comprimir al fluido que se tenga, ya sea vapor o gas ideal. ¿Ok? Ya sea vapor o gas ideal, se comprime, es decir, se aumenta la presión. ¿Sí? Y puede haber cambios de velocidades, áreas, temperaturas, ya depende del ejercicio. ¿Qué es lo que no va a tener el compresor? Trabajo de salida. ¿Qué es lo que no va a tener la turbina? Trabajo de entrada. Pero calores, flujos de calor de entrada y salida sí pueden tener dependiendo del compresor. Podría el compresor enfriarse y entrega un flujo de calor al exterior. ¿Ok? Entonces, esos son los elementos que hemos resuelto. Estos son los que tenemos. No sé si tienen alguna duda o pregunta antes de pasar a su taller. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el taller? Solo tomar en cuenta. Entonces, les presento. Vamos a hacer solo 2 ejercicios. Aquí estamos. Es fundamentos de termodinámica. Tenemos, le llamamos taller 1 del segundo parcial. Y tenemos 2 ejercicios, ¿sí? Entonces, lo que debemos tomar en cuenta aquí, esto es un poquito, este ejercicio es una turbina que funciona con aire, ¿ok? Y lo que debemos tomar en cuenta, ¿cómo se llama esto? Es un poquito cómo está dado el ejercicio. Dice, una turbina estándar, ¿ok? Dice, una turbina estándar funciona con aire a 800 kilopascales y 320 Celsius. Es decir, tiene presión y temperatura del aire a la entrada. Tiene una velocidad de 90 metros sobre segundo, mientras que a la salida, las propiedades se establecen como 100 kilopascales y 30 Celsius. También les da una velocidad a la salida. Es decir, aquí sí hay que considerar las velocidades. Y también les da por un área de 28 centímetros de diámetro, es decir, les da el área de salida también. Dice, mediante una prueba de funcionamiento se estableció que el sistema transfiere 1/6 de la potencia que produce. Entonces, no se olvide, las turbinas siempre producen potencia, si no, no son turbinas. Pero le dice que 1/6 de esto, de esta potencia que produce, se pierde al ambiente en forma de calor. Es decir, tiene calor estrictamente de salida este sistema. No le da un número en especial, le dice que es 1/6 de la potencia que debería generar. ¿Ok? La turbina, es decir, no es 100% eficiente. No todo el trabajo que genera la turbina se lo aprovecha como trabajo, como electricidad, sino una parte de eso no se convierte en electricidad, sino se desperdicia como calor al ambiente. ¿Cuánto es 1/6? Les dice, determina el ingreso estimado en dólares por el sistema. Si el costo de venta del kilovatio hora es 9 centavos para un abastecimiento de 10 horas durante 28 días. Entonces aquí simplemente les doy las siguientes indicaciones para el ejercicio. Es una turbina como tal, tiene elementos, no pasa nada, ¿ok? Como cualquier otro, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa aquí un poquito? Lo que me está incluyendo es este problema del dinero, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo debo recordar?
La turbina, ¿ok? Aquí, por ejemplo, para este caso, o el compresor, que sería el análogo, ¿sí? Pero en este caso nos han pedido la turbina. Vamos con las indicaciones solo generales. ¿Qué pasaría con la turbina? Ya, ¿qué es lo que pasa? La turbina como tal, en el balance de energía, ¿ok? Va a generar potencia de salida, ¿sí? Un valor. Y este valor va a estar en kilojoules, ¿no es cierto? Perdón, en kilowatts, porque viene en flujo, ¿sí? Este es un número, un valor, aquí, ¿ok? ¿Esto qué es? Es la electricidad que produce la turbina. Obviamente, ¿de dónde sale esto? Este valor, ¿no? Este número, ¿de dónde le van a calcular a esto? Obviamente esto sale del balance de energía, de la turbina. ¿Ok? O tendrán en consideración en ese punto, ¿no? Que hay calor de salida. Ahora, ¿qué es lo que les dice? Les dice, mire, si usted se da cuenta, produce electricidad, esto es energía, potencia, perdón. Esto es potencia de salida, está en kilowatts. Pero un kilowatt es kilojoule por segundo. Es decir, esto es electricidad en forma de energía, ¿no es cierto? La energía eléctrica, electricidad, energía eléctrica que se produce, ¿por qué? Por segundo. ¿Cuánta energía por segundo se produce? Pero si usted sabe cuánta energía por segundo se produce y multiplica por el tiempo que se está produciendo, ¿ok? En este caso es para un mes, el tiempo que se está produciendo, que está trabajando la turbina en un mes, usted solo va a tener, o sea, de cierta manera, este tiempo de aquí se tiene que simplificar con este, y usted va a tener kilojoules, que es energía eléctrica, toda la energía eléctrica que se ha producido por la turbina en un mes, ¿ok? Tiene por ese lado. Y por otro lado, sabe que el kilovatio hora, ya les había enseñado antes, el kilovatio hora es 3.600 kilojoules de energía eléctrica. Pero también sabe que un kilovatio hora cuesta 9 centavos de dólar. Quiere saber cuánta energía eléctrica total generó al mes y con esta relación quiere saber en realidad cuánto dinero tiene. ¿Ok? Por la producción de la energía eléctrica por parte de la turbina. Entonces, la última parte para resolver el ejercicio no es algo nuevo, no es más que factores de conversión o reglas de tres, ¿ok? No es algo que esté dentro de la materia como tal, no, es solo unas relaciones básicas de conversión de unidades para poder transformar lo que tenemos en lo que nos pide, ¿sí? ¿Dónde está lo que es nuevo? O más dicho, lo que nosotros debemos poder resolver es adecuadamente el balance de energía, planteándole adecuadamente, ¿ok? Por un lado, y por otro lado, recordando que tiene trabajos de salida. ¿Cuáles son las otras dos ecuaciones que me deben ayudar en este tipo de ejercicios? Me deben ayudar si es gas ideal, ¿no es cierto? Dado que es turbina de aire, es una turbina de gas ideal. Entonces, ¿qué va a pasar? Por un lado va a tener esta ecuación que le puede ayudar, PV, RT, si tiene condiciones, y la otra es la ecuación de la continuidad. ¿Ok? Que dice que área 1 por volumen, por velocidad 1, dividido, perdón, para volumen específico 1 es igual a área 2 por velocidad 2 dividido para volumen específico 2 y cualquiera de estas dos en general es igual al flujo máximo. Ok, entonces tiene las ecuaciones, tiene todos los elementos, tiene que hacer también unos pequeños factores de conversión que son equivalentes a reglas de 3, pero ¿por qué no hacer reglas de 3 a veces? Porque se pierden decimales, entonces es mejor no perder los decimales y eso sería. El otro es un difusor, me parece, o un, déjenme ver qué le tocó a ustedes. El otro ejercicio es una tobera diabática. ¿Qué tiene de especial la tobera diabática? Ya les acabé de indicar, nada de dificultad. La tobera es más sencilla que la turbina, ¿ok? Porque la tobera no tiene ni trabajos de entrada ni trabajos de salida, nunca.
Ok, no las tiene. Lo que puede tener es calores de entrada y salida, pero si es adiabática, ninguno de estos términos está y solo es una relación entre presiones y temperaturas en el balance de energía, la ecuación de la continuidad. Y ya depende si es gas ideal o es vapor. Ah, también es gas ideal en este caso, ok, con lo que va a trabajar. Le voy a cambiar porque le he puesto una le voy a cambiar, no a gas ideal, le voy a poner una tobera con vapor, ya, para que haga de los dos tipos. Ahorita le cambio. ¿Alguna duda o pregunta? Porque la turbina es a gas, entonces pongámosle una tobera a vapor.